¿Sabías que en español tenemos una palabra muy pequeña para poder hablar con respeto, pero al mismo tiempo también podrías sonar un poco más distante? Estamos hablando de la palabra usted. El significado de esta palabra puede variar dependiendo del país, del contexto o incluso también de la intención emocional. Hay lugares donde el uso de la palabra usted es bastante normal, pero en algunos otros suena un poco más frío, un poco más lejano, como si no quisieras acercarte mucho a esta persona. Y no solo me refiero a la distancia física. Hoy vamos a descubrir qué tan formal es el uso de la palabra usted, por qué, cómo se utiliza y qué dice realmente sobre tu forma de comunicarte. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como mencioné antes, en este video hablaré sobre esta pequeñita palabra, pero muy poderosa de este idioma, la palabra usted. Veremos un poco de la historia de esta palabra, también sus usos reales en la actualidad y cómo podrías utilizarlo a tu favor. En lugar de sonar un poco más distante, acercarte un poco más a las personas de una manera formal. Así que si están listos, empecemos con este video. Hablemos un poco sobre la palabra usted. La palabra usted, en primer lugar, es un pronombre que se utiliza para sonar un poco más formal, quizás marcar una distancia o también en forma de cortesía. Esto va a depender del contexto en el que la uses. Esta palabra no solo es una forma gramatical, es una herramienta que utilizamos para marcar la relación que tenemos con otra persona. En general, utilizamos usted cuando 1. Hablamos con personas mayores. Utilizar usted con alguien mayor es una forma de honrar la experiencia. En muchas culturas hispanohablantes, hablar de usted a alguien mayor demuestra educación, afecto y reconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted hoy, abuelita? ¿Ya desayunó usted, señor? Como puedes ver, también se puede utilizar con personas cercanas a ti como una muestra de respeto y a la vez cariño. La palabra usted también la podemos utilizar cuando 2. Hablamos con desconocidos. Cuando conocemos a alguien, utilizamos la palabra usted como una manera de mostrar respeto sin invadir el espacio de la otra persona. Por ejemplo, si quieres preguntar por alguna dirección en la calle, disculpe, ¿sabe usted dónde está la estación de tren? Quizás no es una persona tan mayor, pero utilizamos usted de todas formas. Otro ejemplo, disculpe, ¿usted está en la fila? Entonces, también un poco de respeto al expresarnos en esta situación. Otro momento donde podemos utilizar el pronombre usted es cuando hablamos con figuras de autoridad, profesores, médicos, tu jefe, policías. El uso de usted marca una relación profesional o también institucional. Esto también puede ayudarte a sonar más formal y educado en estas situaciones. ¿Usted podría revisar el informe, licenciado? ¿Qué me recomienda usted, doctora? Y por último, también la podemos utilizar, número 4, en situaciones formales en general. Por ejemplo, para alguna entrevista de trabajo, algún trámite de documentos que estés realizando, reuniones laborales o quizás algún discurso público que tengas que dar. En estos casos, el uso de usted es casi una norma. ¿Usted ya trajo los documentos? ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Aquí estamos conjugando el verbo
en este mismo pronombre. Entonces ahora tenemos una mejor idea de cuándo usar esta palabra. Pero, ojo aquí, el uso real de usted cuando hablamos español podría cambiar según el país. Hay algunos lugares en los que se utiliza casi todo el tiempo y en otros lugares prácticamente ha desaparecido. Veamos estas diferencias por región. Empecemos por España. En el caso de España, usted se usa muy poco en la vida cotidiana. Es mucho más común en contextos más formales como alguna cita médica o quizás en el área legal. Entre jóvenes y adultos suele sonar como algo mucho más rígido y marca distancia. Un caso muy diferente es el de Colombia y muy interesante. Aquí el uso de usted es mucho más común, incluso en contextos informales. En este país, utilizar la palabra usted es también sinónimo de cariño y posiblemente hasta confianza. Se puede decir entre amigos, entre parejas, incluso hasta a los niños. Para ellos es algo como dulce, amable y respetuoso al mismo tiempo. Por ejemplo, a un amigo puedes decirle, ¿y usted qué va a hacer hoy? O a tu pareja, usted me hace reír mucho. En el caso de México, por ejemplo, se utiliza más para el lado de las personas mayores o desconocidos, ya que, por ejemplo, la cultura de utilizar tú es un poco más fuerte. Entonces, en este lugar también va a depender del entorno y a quién te quieras dirigir. En el cono sur, ya sea Argentina, Uruguay o Chile, el uso de usted es más marcado exclusivamente para contextos muy formales. Quizás podría reservarse para ocasiones un poco más de respeto institucional, pero entre los jóvenes, incluso profesores, se utiliza más el voceo, que ya lo hemos visto en otro video. Si utilizas usted en una charla cotidiana en Argentina, podría sonar un poco extraño, quizás como una forma de burla. Y ya que mencioné el video del voceo, aprovecho para invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí subimos muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana y algunos ejercicios para que puedas poner a prueba tu nivel de español. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Y por supuesto te recomiendo ver este video sobre el voceo y su origen. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Ya he mencionado antes que la palabra usted no es una cuestión gramatical. Utilizar usted no solo es una elección lingüística, también va un poco más del lado emocional y cultural. Hay personas que prefieren utilizar tú porque se sienten más cercanos o incluso más jóvenes. Cuando conversas con alguien, es posible que esta persona te diga, no, puedes tutearme. Es decir, puedes tratarme de tú y no de usted. Pero también podemos encontrar el caso inverso. Cuando quieres acercarte un poco más a la persona y la llamas con el pronombre tú, quizás se pueda ofender un poco y prefiera que lo llames con usted y así sentir un poco más de respeto de tu parte. En estos casos, el pronombre serviría un poco más como una barrera para marcar esta diferencia. Algo muy importante que no quiero olvidar mencionar en este video es que los verbos cambian su conjugación dependiendo del pronombre. Esto es algo que ya sabemos, pero vamos a recordarlo. Por ejemplo, el pronombre tú para el verbo hablar. Por ejemplo, estos verbos con el pronombre tú. Tú hablas, tú comes, tú escuchas. Para el pronombre usted sería
usted habla, usted come, usted escucha. Y también recuerda que el verbo no cambia su significado, solo cambia la formalidad. Y ahora te daré mi conclusión como profesora. En mis clases de español siempre menciono que para estas situaciones no existe una regla única. Como vimos a lo largo de todo el video, depende del contexto de la situación y el estilo de comunicación que quieras exponer. Muchas veces lo mejor es observar un poco primero. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Cómo te está tratando esta persona a ti? ¿Te está tratando de tú o de usted? También podrías considerar qué edad tiene y qué tono utiliza al hablar. Así que mi consejo final sería que empieces utilizando usted en un principio. Y si ves que esta persona se siente un poco más cómoda o en más confianza, podrías cambiar a tú. Y como siempre, quiero saber qué piensas tú sobre esto. ¿En tu idioma tienen alguna manera formal de dirigirse a alguien, como una palabra o un pronombre? ¿Alguna vez has tenido una situación incómoda por usar el pronombre incorrecto? Si tienes algo que contarnos sobre esto, déjalos en los comentarios, que vamos a leerlos todos. Ya sabes que si este video te ha gustado, no olvides dejarnos un like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver muchos más videos. Puedes pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí podrás encontrar mucho más contenido de español y también ejercicios que subimos a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español, clases personalizadas y también un test para ver cuál es tu nivel real del español y así poder reforzar esas áreas que quizás necesitan un poco más de ayuda. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.